Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Podmédicos. Continuamos con nuestra saga de falla cardíaca y el tema de congestión que venimos desarrollando en esta saga. Continuamos con la exploración y la evaluación de la congestión tisular. Ahora nos adentraremos en los signos clínicos y biomarcadores conjunto con las técnicas de imagen utilizados en esta evaluación. En los episodios previos hemos mencionado los tipos de congestión que se presentan en la falla cardíaca, que son la congestión tisular y la congestión intravascular. En el primer capítulo pusimos el caso clínico de Juan Pérez, un señor con una descompensación aguda de su falla cardíaca, con una congestión mixta. En la segunda parte de esta saga hablamos de la evaluación de la congestión intravascular y el día de hoy hablaremos de la evaluación de la congestión tisular. Así que buenas, Juan, ¿cómo estás? Hello, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues bien, todo muy bien, Ana. Aquí continuando con el tema de falla cardíaca, entendiendo la congestión, pues efectivamente vamos a continuar hablando de la congestión tisular y los biomarcadores. Vamos a ver si le damos caña a este capítulo. Claro que sí. Pues bueno, Juan, en el capítulo de hoy vamos a seguir adelantando nuestra evaluación de la congestión tisular. ¿Podrías hablarnos sobre los signos clínicos y síntomas que indican congestión tisular? Pero por supuesto, Miguel, la congestión tisular se puede evaluar en términos de síntomas y mediante el examen físico. Los indicadores establecidos son la presencia de estertores, ascitis y edema periférico. El edema periférico con fobia es altamente específico para la presencia de edema intersticial, pero la mayoría de los signos y síntomas clínicos tienen una especificidad moderada y una sensibilidad deficiente para diagnosticar una insuficiencia cardíaca como la causa del edema intersticial. También se puede evaluar la congestión tisular mediante el uso de biomarcadores y métodos de imagen. Entonces, como mencioné, biomarcadores, ¿podrías hablarnos sobre ellos? Claro que sí. Pues bueno, uno de los biomarcadores es la adrenomedulina, biológicamente activa. La adrenomedulina tiene un papel destacado en el mantenimiento de la función de barrera del endotelio. La pérdida de esta función de barrera resulta en extravasación vascular y posteriormente en edema pulmonar y sistémico. Por lo tanto, niveles plasmáticos elevados de adrenomedulina biológicamente activa son indicativos de acumulación aumentada del líquido intersticial. Se ha observado que los niveles circulantes de adrenomedulina están elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente en aquellos con sepsis, otra condición caracterizada por extravasación vascular masiva. En comparación con individuos sanos, estos niveles altos de adrenomedulina se asocian con un edema periférico más grave, presión venosa yugular elevada, presencia de ortorrea, hepatomegalia y mayor duración de la estancia hospitalaria y mortalidad por cualquier causa. Además, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda, niveles altos de adrenomedulina después de 7 días de terapia descompresiva se correlacionan bien con la presencia de otros signos clínicos de congestión residual. Juan, ¿qué otros marcadores utilizamos en la evaluación de la congestión tisular? Muy bien, ahora que están de moda todos estos temas de los biomarcadores, pues están estudiando bastantes. Y otro biomarcador es el CD146 soluble, que es también conocido como la glicoproteína de superficie celular MUC18, que es una proteína secretada por el tejido de la pared de las venas en respuesta a una distensión. Estamos hablando pues ya de presiones hidrostáticas que aumentan y sale el líquido hacia el intersticio. Otro biomarcador es el CD146 soluble, que es también conocido como la glicoproteína de superficie celular MUC1,
que es una proteína secretada por el tejido de la pared de las venas en respuesta a la distensión. Y se ha encontrado que estos niveles plasmáticos de CD146 soluble son más altos en pacientes con insuficiencia cardíaca que en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Se ha evidenciado que este CD146 está presente en pacientes con disnea. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, los niveles plasmáticos más altos del CD146 se correlacionan con la presencia de más signos clínicos de congestión y con un mayor grado de congestión, según la radiografía de tórax. Lo que mencionábamos en nuestro primer capítulo que tenía Juan Pérez, que tenía una redistribución vascular y signos de congestión. Aunque se ha establecido que su relación con la congestión tisular aún no ha determinado pues, un papel en la predicción de hospitalización, ni tampoco en la evaluación de la descompresión. ¿Existen otros biomarcadores de congestión tisular, Miguel? Claro que sí. Otro biomarcador es el antígeno de carbohidratos 125, CA125. Hasta 2/3 de los pacientes ingresados en el hospital por insuficiencia cardíaca congestiva tienen niveles elevados de CA125 en el plasma. Y los niveles elevados de CA125 se correlacionan con tasas de morbimortalidad más elevadas. El CA125 se libera por los tejidos serosos, como el pericardio, las pleuras, como resultado de estímulos mecánicos o inflamatorios desencadenados por el edema. Los niveles plasmáticos de CA125 son más altos en pacientes con edema periférico o pulmonar y se elevan aún más en pacientes con derrame seroso, pronunciado en comparación con pacientes con insuficiencia cardíaca aguda sin derrame seroso destacado. En pacientes con infarto agudo de miocardio, los niveles plasmáticos elevados de CA125 predicen el inicio de la insuficiencia cardíaca. El estudio Change-HF examinó el uso de la terapia guiada por CA125 versus el estándar de atención en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y encontró una menor tasa de rehospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada aguda en el grupo guiado por CA125. Cabe destacar que los pacientes asignados al grupo CA125 fueron visitados con más frecuencia que los pacientes en el grupo de atención estándar y recibieron diuréticos en infusión endovenosa en casa en función a sus niveles de CA125. Así pues, tratando de cerrar esta parte de biomarcadores séricos, hablemos un poco de las técnicas de imagen y el monitoreo utilizadas en la evaluación de la congestión tisular. Juan, ¿qué nos podrías hablar de estas otras técnicas? Pero antes de iniciar con las técnicas de imagen, vamos a hacer un resumen rápido. La adrenomedulina, el CD146 y el CA125 son marcadores actuales de congestión tisular. Ahora hablaremos de las técnicas de imagen y la técnica más común utilizada es la radiografía de tórax, que es indicativo de congestión intravascular. A pesar de que estamos hablando de la congestión tisular, la radiografía nos puede mostrar también signos de congestión intravascular, ya que la mayor anchura vascular pulmonar se correlaciona bien con el volumen sanguíneo total. Entonces, aparte de esta radiografía, ¿hay otras imágenes? La radiografía tiene mucha cancha porque realmente lleva más de 100 años salvando vidas. Sin embargo, otras de las opciones que tenemos dentro de las imágenes viene a ser la ultrasonografía pulmonar, la cual se está convirtiendo en una herramienta aceptada para la evaluación del edema pulmonar. La cantidad de agua en los pulmones se corresponde con el grado de ecogenicidad encontrado en la ultrasonografía. En el caso del edema pulmonar intersticial, el haz de ultrasonido se refleja en los tabiques interlobulares edematosos, lo que produce artefactos de reverberación en forma de cometas llamados líneas B. El número de líneas B es indicativo del grado de edema pulmonar, con menos de 5 líneas B en el escaneo anterolateral completo en 28 regiones en el tórax, indicando la ausencia de edema pulmonar, y más de 30 líneas B indicando un edema pulmonar grave. El número de líneas B se correlaciona moderadamente bien tanto con la presión capilar pulmonar enclavada
como con la puntuación de congestión radiográfica. Además, la ultrasonografía pulmonar también se puede utilizar para predecir la necesidad de hospitalización por edema pulmonar en el entorno ambulatorio, con una sensibilidad más alta que las puntuaciones clínicas de congestión. La relación E mayúscula E prima y los niveles plasmáticos de petio natriurético suelen relacionarse con una sensibilidad más alta. La ultrasonografía torácica también se puede utilizar para identificar derrame pleural ya existente. Bueno, Juan, parece que las técnicas de imagen y de monitoreo son muy útiles en la evaluación de congestión tisular. Sin embargo, nos estamos quedando ahorita sin tiempo y pues bueno, quisiéramos hablar cómo podríamos redondear estas técnicas que estamos viendo el día de hoy. Bueno, en este momento pues solo quiero destacar pues la importancia de las múltiples herramientas de evaluación y monitoreo en la gestión de la congestión tisular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y debemos combinarlo con los signos clínicos, los biomarcadores y las técnicas de imagen disponible, pues ya que estamos en la era del POCUS, hacerle un protocolo Blue, a pesar de que se usa más en urgencias, pero está bien hacerlo en la cama del paciente, evaluar los campos torácicos y evaluar la presencia tanto de patrón A como patrón B, asociado también pues a la clínica del paciente. Junto con los biomarcadores, puede proporcionar una visión más completa de la situación del paciente y ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de nuestro Juan Pérez, que hablamos en el capítulo 1 de falla cardíaca, que dijimos que tenía una falla cardíaca con una congestión mixta, tanto intravascular como tisular. A él le quedaría perfecto hacerle una ecografía pulmonar porque, como tú lo mencionaste en ese capítulo, tenía signos de congestión pulmonar en la radiografía y un índice cardiotorácico aumentado. Entonces yo creo que en Juan Pérez podríamos evidenciar unas líneas B. Pero pues efectivamente nos estamos quedando cortos de tiempo. Muchas gracias por escucharnos. ¿Y qué será el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo hablaremos de la congestión y de cómo tratarla, cómo atacarla. Me refiero justamente en términos terapéuticos. Así que pues bueno, a nuestros oyentes muchas gracias por escucharnos. Cada compartida, cada me gusteada y cada suscribida para nosotros es muy importante y el voz a voz para nosotros es la mejor herramienta. Así que pues bueno, pásate por nuestro Spotify, YouTube, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast si quieres compartir nuestros contenidos. Y por Instagram en Podmédicos. Chao, chao.